Quiero darle la bienvenida en el estudio de los desayunos 24 horas en Quito al analista económico Vicente Albornoz. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Liz, qué gusto. El gusto es nuestro. Bueno, economista, nuevamente en manos de la Comisión de Régimen Económico este proyecto de reformas tributarias que ahora tiene 49 artículos versus los 400 que tenía el proyecto anterior. Desde su punto de vista, ¿qué tan fácil podrá ser ahora llegar a un consenso o acuerdos que permitan dar paso a este proyecto, a la ejecución de este proyecto? A ver, parecería que por el simple número de artículos va a ser más fácil llegar a un acuerdo en este proyecto. Una de las grandes quejas que tuvieron los asambleístas del anterior proyecto es que era demasiado extenso. Yo la verdad creo que el problema no era que era demasiado extenso, sino que se explicó poco en relación a lo extenso que era. Pero en todo caso, esperemos que ahora, siendo casi un décimo en el número de artículos, se lo pueda explicar mejor, haya una mejor... No sé, no me gusta la palabra socialización, pero hay una mejor explicación, haya una mejor transmisión de información sobre el proyecto de ley para la Asamblea. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que este va a ser el primero de un montón de paquetitos que van a ir mandando desde el gobierno a la Asamblea, porque hay un montón de cosas que arreglar y es complicado. El bloqueo político en el país, el bloqueo social incluso en el país, complica avanzar en muchísimas reformas que hay que hacer. Entonces, al ojo, este será el primero de 5, 6, 8 paquetitos de ajuste que irán presentándose en los próximos año y medio y probablemente también durante el próximo gobierno. Entonces, desde su punto de vista, aquellos temas que fueron muy debatidos, muy cuestionados, en algún momento regresarán a la Asamblea, pero ya de manera reducida o quizás, como usted dice, en paquetitos para ver si es que en el tiempo se los socializa o se los explica mejor y así, en lugar de ponerle una traba, se puede dar ya su aprobación, aunque tome más tiempo esto de aquí. A ver, entendamos un poco cuáles son los grandes problemas de la economía. La economía ecuatoriana tiene dos grandes retos. El uno es mantener su estabilidad, o sea, que la dolarización funcione, siga funcionando. En eso ha habido muchos pasos muy sensatos de parte del gobierno. Y el otro es reactivar la economía. En eso ha habido pocos pasos porque realmente no le han dejado al gobierno avanzar. Lo que hay que hacer es seguir avanzando en ambos frentes, ¿no? La parte bancaria, Banco Central, el área monetaria, toda esa área necesita muchas reformas para asegurarnos que el próximo gobierno no haga las mismas barbaridades que hizo el anterior gobierno, gastándose sobre todo la plata del Banco Central. También se necesita hacer reformas en el IES, reformas laborales, una cantidad de reformas que siguen en el tintero y que no se ha podido avanzar. Y eso es trágico, porque hasta que no avancemos con esas reformas, el país no va a poder despegar. Estaremos estables, la dolarización está tranquila, segura, pero estamos estancados, el país no está creciendo y hasta que no hagamos esas otras reformas vamos a seguir pues sobreviviendo con las justas, logrando un pequeño avance, pero también muy vulnerables a que cualquier problema nos complique la vida. Ahora, con la reducción del número de artículos, también con este nuevo proyecto de reforma tributaria, pretende recaudar 500 millones de dólares. ¿Hacia dónde nos lleva eso también? Hay una reducción también de lo que tenía en un inicio, quizás claro, recibir como ingresos el gobierno a través de la ejecución de este proyecto de ley. Bueno, a ver, recordemos, con las famosas medidas de octubre, el aumento de los precios de los combustibles, la reducción de los subsidios, se esperaba recaudar unos 2.000 millones de dólares, que igual eran solo el 20% del hueco que tiene el gobierno para el próximo año. El hueco del próximo año son las necesidades de financiamiento. Hay que financiar un déficit de 5.000 millones y requerimos nuevo financiamiento por 5.000 millones más. El hueco para el próximo año son 10.000 millones de dólares. Lo que se intentó hacer en octubre hubiera reducido esos 10.000 millones en 2.000 millones simplemente. Nos quedaba igual un hueco de 8.000 millones de dólares. Eso ya no ocurrió. Luego, el anterior proyecto de ley, el que fue rechazado hace un par de semanas, calculaba recaudar unos 700 millones de dólares. También quedó olvidado. Este espera recaudar 500 millones de dólares. A ver, 500 millones de dólares es una cantidad enorme de dinero, pero es solo un veintiavo. Es la 20ª parte del total que requiere el gobierno para el próximo año. Entonces, tenemos que entender que estamos en un país que no se deja
que no se deja reformar, que no acepta la necesidad de ir en un camino de austeridad por un lado y reformas por otro lado, para, juntando las dos cosas, poder enfocarnos hacia crecimiento a largo plazo. Entonces, mientras no logremos, mientras que el país no logre ponerse de acuerdo, mientras los ecuatorianos no logremos ponernos de acuerdo y entender que hay que hacer una serie de cosas antipáticas, pero necesarias, vamos a seguir pues en este no avanzar, en este seguir en el mismo pasito de baile y no poder dar el siguiente paso para poder progresar como país. Estamos en serio que estamos atorados como cuando un auto se queda atrapado en el lodo y no logra avanzar. Así un poco está el país y su economía, y no saldremos de eso hasta que no haya un consenso claro entre todos, entre el actual gobierno, los futuros potenciales presidentes, los futuros potenciales gobernantes y los ciudadanos, de cómo arreglar la cosa. ¿Pero qué falta para eso? ¿Voluntad política? A ver, yo creo que falta voluntad política y también madurez. A ver, el gran problema que tiene ahorita el gobierno es que está gastando mucho más de lo que tiene de ingresos. Entonces tiene un déficit y el déficit hay que achicarlo de alguna manera. Y en el Ecuador hay tres maneras de achicar el déficit. La primera, bajar gastos, pero eso le cuesta muchísimo al gobierno porque hay un montón de normas que le obligan a subir el gasto. Por ejemplo, la Constitución le obliga a subir el gasto en salud y en educación, lo cual suena muy bien, pero no hay recursos para financiar ese aumento de gasto. Tiene que pagar también a la seguridad social y además no logra transmitirles la necesidad de austeridad a los gobiernos seccionales, a las universidades públicas. Vea usted, a las universidades públicas les bajaron un poquito el presupuesto, salieron a protestar por todo las calles, ¿no? Entonces, no logra reducir el gasto porque tiene obligaciones que le obligan a aumentar el gasto y porque no logra transmitir la necesidad de austeridad al resto del sector público. Entonces, bajar gastos es muy limitado lo que se logra por ahí. Segundo, subir impuestos. Ya le han negado al gobierno subir impuestos y por eso ni siquiera intentó subir el IVA. Y la tercera manera de resolver este gran problema que es el déficit, porque el déficit es un problema porque se cubre con deuda y necesitamos más deuda y más deuda. Ya llevamos, y este va a ser el año número 11 consecutivo de que tenemos un déficit y por lo tanto tenemos que contratar más deuda. Y la tercera manera de resolver el problema del déficit es subir los precios de los combustibles reduciendo los subsidios. Y tampoco le dejó el gobierno, tampoco el país le dejó hacer eso al gobierno. El país casi se incendia en octubre porque el gobierno quiso subir los precios de los combustibles. Entonces, no hay cómo bajar gasto porque no le dejan ni las normas ni el país. No hay cómo subir impuestos porque no se le deja al gobierno, y no hay cómo subir los precios de los combustibles. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Entonces, es bien complicado para el gobierno manejarse en un país que le cuesta tanto ponerse de acuerdo en dónde hacer el ajuste. Hay que hacer un ajuste. Vivimos una década de excesos, una década en la que en la práctica nos farreamos una riqueza nunca antes vista, y ahora tenemos que hacer ajustes, pero es muy difícil para el Ecuador ponerse de acuerdo en cuáles son los ajustes que debe hacer. Ahora, pero de pasar este proyecto ahora sí en la Asamblea, se podría estar cumpliendo con lo que usted mencionaba que dice la Constitución, la inversión que tiene como estar el gasto en el área sobre todo social, porque se ha dicho también que el 65% de lo que se recaude con este proyecto de inversión pública irá destinado precisamente a fortalecer o a favorecer a los sectores sociales, a la inversión social en el país. A ver, lo que va a permitir es que haya un poco menos de austeridad forzada en el área social. No sé si me explico, pero al final el gobierno el próximo año va a tener que hacer unos ajustes a la brava. Simplemente no va a tener plata en el bolsillo del gobierno y va a tener que reducir con machete muchos de los gastos que tiene previstos. Lo que va a hacer este proyecto es permitir que esas durísimas reducciones que tenga que hacer el gobierno sean menos en el área social. Pero no estamos pensando en lo ideal, que sería que un país se ponga de acuerdo y diga, logremos llegar a un consenso en decir, bueno, vamos a reducir aquí tanto, aquí tanto, aquí tanto, aquí tanto. No, simplemente esto va a ser un ajuste a la brava, como digo yo, con el clásico machetazo de ir simplemente cortando todo lo que se pueda cortar. Y este proyecto, con algo de recursos que le va a dar, va a permitir que en algo esos recortes durísimos no se den en el área social. Pero creo que estamos muy lejos, con ese escenario que estoy presentando, estamos muy lejos del escenario ideal de pensar y decir cuál es el gasto más eficiente, el gasto más óptimo, el gasto más adecuado para el país, cuidarlo y ver cuáles son los menos productivos, los menos rentables socialmente hablando, para esos atacarlos primero. Yo no veo que estamos en esa lógica y por lo tanto mi sensación es que vamos a hacer un ajuste un poco tosco o a la brava, como quiera ponerlo. En algo este proyecto sirve para suavizar la parte más dura de ese ajuste.
Ahora, a la par de eso, la Comisión de Régimen Económico también aprobó por unanimidad ya el informe de la proforma presupuestaria, lo hizo con más de una decena de recomendaciones, entre esas que la elaboración y evaluación del presupuesto, dicen en esta comisión, debe considerar proyecciones más precisas sobre la real ejecución del presupuesto que se alcanzará al final del año. ¿Qué debería entonces hacer el Ministerio de Economía en torno a esta recomendación que sale de la Comisión de Régimen Económico? A ver, hemos tenido bastante más de una década en que los presupuestos no han servido de nada. Y cuando digo no han servido de nada, lo digo en serio. El presupuesto es una proyección de ingresos y gastos y simplemente no se han cumplido por más de una década. En algo parece que están ya empezando a acercarse a la realidad. Los presupuestos de hoy son mejores que los que teníamos hace 6, 8 años y que simplemente se ponía en el papel una cosa y se implementaba otra. Le doy un ejemplo que fue impresionante. En el año 2008, el presupuesto aprobado para el 2008 eran 10.000 millones de dólares y lo que realmente gastó el gobierno fueron 15.000 millones de dólares. Se gastó 50% más de lo presupuestado. Entonces, vivimos y se regó una cultura de que los presupuestos se hacían y eran un papel que aguantaba todo y que por lo tanto había como poner cualquier ingreso, cualquier gasto y daba lo mismo con el presupuesto. Creo que nos hemos ido acercando hacia presupuestos más realistas, pero creo que esa recomendación de la Comisión me suena muy bien. Me suena muy bien porque hasta ahora, al menos desde el 2007 en adelante, los presupuestos eran declaraciones vacías de algo de intención que simplemente no se cumplían. Cuando había más plata se gastaba más, cuando había menos plata se gastaba menos. Creo que es importantísimo que el país madure y tenga conciencia de cuánto tienen de recursos y cuánto puede realmente gastar. Yo honestamente veo que el presupuesto de este año, del año 2019 que estamos cerrando, no se está cumpliendo en algunas cosas. No se cumplió un tema de monetización que se puso ahí 1.000 millones de dólares, que no se cumplió un centavo. Se falló unos 1.500 millones de dólares en la recaudación tributaria. Es decir, si es que uno ve realmente de lo presupuestado a lo realizado, hay una diferencia bien grande y creo que es la herencia de una década en que los presupuestos eran uno de los muchísimos shows que tenía el gobierno. Esperemos que se vayan volviendo un poco más honestos, sinceros y realistas los presupuestos. Ahora, y usted acaba de nombrar o mencionar otro aspecto que le preocupa también y que entra dentro de esas recomendaciones y es dar paso a esta monetización de los activos, seguir considerando un rubro dentro de la proforma por 2.000 millones de dólares. Ahí se habla de que el gobierno debería tener un plan de contingencia dado que este año no se pudo cumplir con ese objetivo. ¿Cuál podría ser ese plan paralelo o de contingencia, como lo menciona la Comisión también dentro de sus recomendaciones? A ver, el año pasado fue un caso extremo de... Este tema de la monetización fue un caso extremo de mala presupuestación. ¿Por qué? Porque pusieron 1.000 millones exactos, o sea, un 1 seguido por 8 ceros, coma 00, era 1,000,000,00,00. Era absurdo cómo se ponía un valor así en un presupuesto, porque eso reflejaba que no había ningún cálculo, no se había pensado en nada, no se había diseñado nada, simplemente dijeron ponle 1.000, ya perfecto, le pongo 1.000. Eso es un absurdo en presupuestación. Este año parece que hay mucho más materia gris, mucho más análisis detrás del número que se está poniendo de monetización de activos, que es tratar de entregar activos a que los maneje, los administre el sector privado, pero más que por un tema de ingresos, esto debería hacerse por un tema de ganar eficiencia, de que quien administre esos recursos lo haga mejor que el sector público. No debería ser un tema tanto de ingresos como un tema de ganar eficiencia para la economía, porque el rato en que se tiene una mejor compañía de telecomunicaciones o una mejor extracción de petróleo, la economía entera está mejor porque se está produciendo más o se está produciendo a menor precio la misma cantidad de cosas. A ver, entonces no creo que porque el año pasado se lo manejó extraordinariamente mal a la presupuestación de las monetizaciones, tengamos que creer que hoy día estamos igual. No, parece que hoy día hay mucho más razonamiento, análisis, proyecciones, elaboración, mucho más materia gris puesta en lo que es monetización de activos. Y creo que además ahí sí ha habido una actitud sensata de priorizar la eficiencia económica sobre los ingresos del Estado, que claro, habrá ingresos, pero más importante para el país a largo plazo, y para esto que yo decía, para el crecimiento es priorizar la eficiencia en el uso de los recursos, en el manejo de la compañía telefónica, en el manejo de un campo petrolero, del manejo de una central hidroeléctrica, cualquier cosa de esas puede ser mejor hecho si es que lo hace el sector privado, aunque no necesariamente la propiedad en sí de ese recurso tiene que dejar de ser estatal.
¿Y cómo influye un tema que sigue estando pendiente, del que se sigue esperando una respuesta del diálogo, y es el dar paso a esta focalización de los subsidios? Usted mencionaba lo que pasó en octubre a raíz de lo que se intentó hacer, pero sigue teniendo esto un signo de interrogación y el país sigue esperando una respuesta fruto de ese diálogo que busca alcanzar un consenso en ese tema. A ver, ahí lo que hay que hacer es un poco predicciones a futuro. No hay mucha transparencia de qué es lo que está pasando con el diálogo con la CONAIE. Parece que cambian las opiniones de un día al otro, dicen una cosa hoy, dicen otra cosa mañana, están molestos en la CONAIE porque el gobierno está tratando de dar mayor atención hacia las poblaciones más desfavorecidas, indígenas, como que es casi como que la CONAIE quisiera que sus miembros sigan siendo pobres y no reciban ayuda del Estado, ¿no? Pero ahí hay una relación muy complicada entre el gobierno y la CONAIE, y eso yo no creo que va a cambiar. Mi apuesta es que algún rato, y eso estoy especulando, no tengo ninguna herramienta específica para decir lo que voy a decir, es más un poco de percepciones. Mi apuesta es que el gobierno algún rato simplemente va a coger y hacer un cambio en los precios de los combustibles. Mi apuesta es que va a subir el precio de la gasolina y algo, aunque una cantidad muy pequeña pero simbólica, subirá el precio del diésel. Tendremos otra vez conflicto social, pero ojalá lo manejen mejor esta vez. Pero yo creo que lo va a hacer casi unilateralmente, o al menos no lo va a hacer con la CONAIE específicamente. Eso es una especulación, insisto, pero el gobierno va a necesitar algo de recursos de las gasolinas, sobre todo para el próximo año. El diésel, yo insisto, mi sensación es que lo van a aumentar en alguna cantidad muy chiquita, más simbólica, pero algo de recursos le dará, y con eso quizás se reduzca otro 20avo, y no le estoy exagerando, otro 20avo del hueco que tiene el próximo año el gobierno. Un 20avo con la ley actual, otro 20avo con temas de combustible, se habrá reducido un 1/10 del problema financiero del gobierno con esas dos medidas. Ya veremos si el tiempo le da la razón, economista. Muchísimas gracias por haber